Buenos días. Gracias por permitirme venir a sus casas, a sus hogares nuevamente por este medio. Quiero pedirles disculpas por un tiempo que no lo hemos podido hacer, pero estamos aquí nuevamente ante ustedes y ante Dios primero y darle gracias a Él por el privilegio que nos da de podernos acercar a ustedes por este medio. Sé que tuvimos un tiempo en que pudimos convivir juntos y por lo cual le damos gracias al Señor, pero nuevamente estamos en esta situación y en esta pandemia y tenemos que pues tratar de acercarnos unos a otros por este medio que el Señor nos facilita. Y darle gracias nuevamente por la vida de ustedes y cada uno de los que nos están viendo, que esta palabra, este mensaje que llegue a ustedes sea de beneficio, de exhortación, de aliento, de consuelo en estos tiempos y para continuar nuestro viaje diario que llevamos a nosotros cada día. Y para eso pues quiero que oremos para encomendar este tiempo en las manos del Señor. Quiero que se una conmigo en oración. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que esta mañana vamos a escuchar. Que así como ha salido, no regrese vacía, pero regrese con el efecto para la cual ha sido mandada y por la cual está siendo hablada, Señor. Le damos gracias. Gracias, Padre Eterno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. A usted sea la honra y la gloria y nos encomendamos en sus manos. Sea usted el que habla a través de estos labios, Señor, dejando al hombre a un lado para que sea usted el que hable, Señor, por medio de nuestros labios. Nos encomendamos en este tiempo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien damos la honra y la gloria. Amén. Bueno, hermanos, también quiero pedirles pues que oremos también por aquellas ofrendas o diezmos que cada uno de nosotros podemos dar o sentimos en nuestro corazón el poder ofrendar a la iglesia, a Dios, sobre todo a Dios. Y le damos gracias por todos aquellos que tienen esa disposición de hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, yo le pido que bendiga a mis hermanos y hermanas que tienen en su corazón, Señor, el ofrendar, el dar su diezmo, por aquellos que por alguna situación o circunstancia no lo puedan hacer, Señor, le pido también que los bendiga y los siga bendiciendo, Señor, en su vida espiritual y su vida diaria, en sus familias. Padre, que sea abundante esa bendición que ellos van a recibir, no solamente económicamente, pero espiritualmente, físicamente. Le damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, estábamos en el estudio del libro de Nehemías, y el cual pues esta mañana nos toca dar el último mensaje referente al libro de Nehemías. Acordémonos que el libro de Nehemías nos ha dado muchos pasos importantes para nuestra vida espiritual, como sea levantar o restaurar esas puertas o esas paredes que han estado en el suelo y que nos han causado problemas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física que llevamos. Y para eso pues yo quiero que se recuerden, hoy vamos a ver el capítulo 8, el último versículo del capítulo 7 y del capítulo 8 del 1 al 18. Tomen sus Biblias. No se los voy a leer todo porque es muy larga, pero ustedes lo van a ir viendo a medida que vayamos transcurriendo en este mensaje. Sobre todo quiero darle gracias nuevamente por sus amigos o amigas o amigos que nos están escuchando, nos están viendo este domingo 16 de agosto del año 2020. Yo les pido que tengan su Biblia y si no la tienen, abran su corazón para que puedan entender y comprender lo que vamos a leer, lo que vamos a decir esta mañana. Bueno, comenzando, habíamos dicho que en este estudio, los primeros 6 capítulos, o 7 vamos a decir, los primeros 6, están tratando de la reconstrucción de las paredes de la ciudad de Jerusalén, las puertas, aquellas que estaban en el suelo. Y estos últimos capítulos, del 7 al 16, creo que está hablando de una instrucción, de una unificación en el pueblo de Dios.
se refiere a esa instrucción que el pueblo necesita tener. Lo que hemos visto lo que vimos en los primeros capítulos, puede decirse que es como una parábola o una historia en nuestra vida. Cómo es que a menudo en la vida las situaciones que nos han sucedido nos han dejado indefensos. Hemos sido víctimas de nuestro pasado. Esas puertas o esos muros que han estado en el suelo por tanto tiempo, ¿va? Y como dijimos, esas puertas representan el lugar de autoridad. Y cuando esas puertas están en el suelo, quiere decir que nuestra autoridad, no tenemos autoridad nosotros. Si esas puertas están en el suelo, estamos despojados de toda autoridad. No tenemos control sobre nuestro destino. Las puertas eran importantes en aquel tiempo porque podían controlar qué es lo que entraba a la ciudad y qué es lo que salía de la ciudad. Entonces era importante esas puertas. Por lo tanto, es importante que esas puertas en nuestra vida espiritual estén levantadas. Fíjense que cuando Cristo vino para restaurar esos muros y esas puertas en nuestra vida, como lo hizo Nehemías en el tiempo en el que él vivió, cuando los muros y esas puertas de Jerusalén estaban por el suelo, pues Cristo vino para restaurar esos muros en nuestra vida. Cuando Cristo está construyendo estos cimientos nuevos en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta, y incluso vamos a descubrir a medida que vamos a descubrir cómo en esos 6 primeros capítulos, cómo saltaron los enemigos del pueblo de Israel. Cuando Cristo comienza a construir esos cimientos en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de esas personas negativas, esas personas enemigas de nuestra vida, de nuestro caminar. ¿Cómo van a salir? Se van a burlar de nosotros, porque a medida que Cristo vaya levantando, erigiendo su reino en nuestra vida, van a haber burlas, se van a ver enemigos que van a estar oponiéndose a nuestro crecimiento. Pero la verdad es que no podemos tomar a esas personas pasivamente. Si algo nos enseña Nehemías, es que tenemos que rechazar al enemigo cuando nos dice lo que nos dice o con lo que quiera levantarse. Debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Nehemías se aferraba a Dios, era su único sostén. Dios para Nehemías era lo único que le daba la fortaleza para seguir adelante, para continuar a pesar de los obstáculos que hubieron. Nosotros debemos de aprender eso. Debemos aferrarnos a la palabra de Dios y evitar que el enemigo ejerza una influencia negativa en nuestra vida. Cuando nuestra vida está indefensa, vendrán personas que le van a decir o nos van a decir que somos tontos. Pero tenemos que responder una verdad. Tenemos la mente de Cristo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿cómo podemos ser tontos? Esa debería ser nuestra respuesta. Cuando esas voces internas nos quieren recordar nuestra inutilidad, nuestro pasado o nuestra pobre imagen, pues al revés nos puedan decir, no eres bueno. Debemos de recordar, debemos tener en mente que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Si Dios dio a su Hijo unigénito por nosotros, ¿cómo es que podemos ser inútiles? No podemos darle cabida a esos pensamientos. Cuando las heridas de la adolescencia regresan o vienen a nuestra mente y nos quieran recordar que no tenemos ningún valor, podemos decir con seguridad, si alguien está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo ha pasado. Eso usted lo puede leer en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Usted es nueva criatura. Cuando aquellos problemas vengan, cuando el tentador venga y le diga a usted, no vas a poder dejar el pecado que tuviste en el pasado. No, nunca tendrás control sobre tu vida, o nunca tendrás control sobre esa situación o esa circunstancia, o ese muro o esa puerta que está en el suelo, siempre va a estar en el suelo. Tenemos que repetir, tenemos que recordar en nuestra mente lo que Cristo dice, lo que Pablo nos dice. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tiene que haber un punto en el que en el Señor, estando en el Señor,
nos neguemos a aceptar la palabra de negatividad, o la burla, o el oprobio, lo que el enemigo quiera tirarnos a nuestro. Tenemos que negarla, tenemos que rechazarla en el nombre de Jesús. Tenemos que rechazar cuando nos digan que no podemos dejar nuestro pasado, tenemos que dejarlo. Cuando el enemigo dice que no podemos cambiar, muchas veces nos encerramos en las expectativas de la gente y no podemos salir de ese encajonamiento en el que estamos. Pero debemos recordar y debemos decir con nuestros labios, gracias a Dios que en Cristo nos da la victoria, que a través de Cristo nuestro Señor tenemos la victoria. Cuando el acusador nos esté diciendo, tú eres inferior, vas a fracasar, podemos responderle, ¿cómo podemos ser así? Si nos hemos sido llamados embajadores de Cristo, ¿cómo? Lo que Él comenzó en nosotros, Él lo va a completar, Él lo va a terminar. Entonces, ¿cómo podemos ser inferiores si somos embajadores de Cristo? Hasta hoy, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos están mirando, vimos 6 capítulos, 7, en el cual se vio muchas cosas que sucedieron en el pueblo de Dios. Pero eso, lo que hemos dicho ahora, es en resumida lo que hemos podido captar de esos 6 capítulos. Pero déjenme decirle que los próximos años, meses quizás, semanas, vamos a enfrentar a tremendos desafíos, vamos a tener tremendos desafíos en nuestra vida. Pero debemos recordar siempre que el edificio fundamental es la construcción de personas, el levantar a una persona, el levantar las puertas de la persona. No es un edificio, es la persona misma. A veces podemos confundir los papeles, los roles, pero yo creo que Dios nos va a ayudar a salir a todos bien. Vamos a salir mejor formados, victoriosos en el Señor, sin el cansancio de la carga del trabajo. Yo creo que en toda nuestra vida vamos a poder tomar la autoridad en el nombre del Señor, porque dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que podemos tomar esa autoridad nuevamente en nuestra vida en Cristo Jesús. Bueno, en el capítulo 7, cuando comienza este capítulo, ya las puertas y las paredes están terminadas, ya se han puesto, pero no es suficiente solamente el construir paredes o los muros, no es suficiente. Es importante que notemos algo, es importante la calidad de vida que debe de haber dentro de esa ciudad, que esa calidad de vida sea continua, no sea esporádica o por un momento, debe ser continua. Y de eso es lo que Nehemías trata en el resto de este libro. Lo que debemos tener en mente y debemos tener presente es que debemos de tener la unción del Espíritu de Dios. Sin la presencia del Espíritu Santo en el pueblo de Dios, la vida es inútil. No tiene sentido. Es que el Espíritu de Dios es el que nos da la fortaleza para seguir adelante. Nehemías lo reconoce, y reconoce eso, por eso que él permite que Esdras venga y refresque y sostenga al pueblo de Dios con la palabra de nuestro Señor. Porque solamente el poder sustentador de la palabra de Dios en nuestra vida es lo que va a marcar un continuo refrigerio, una continua, ¿cómo les dijera?, sostenimiento en nuestra vida para seguir continuando nuestro caminar. Dios quiere que usted y yo seamos un oasis para otras personas dentro de este mundo en el que estamos, porque hay muchas personas que están sedientas del agua, el agua de vida, están sedientas. Hay personas que quieren saber, pero no hayan por dónde, no hayan dónde. El capítulo de Nehemías, el capítulo 8, nos muestra señales de lo que es un pueblo
espiritualmente vivo. Estas personas que viven dentro de esta ciudad, de estas paredes. Y por lo cual el título de este tema, de este mensaje es el avivamiento a las puertas de las aguas. Déjeme decirle que hay señales de lo que demuestra un avivamiento. Porque una de las marcas, una de las señales que una persona o personas que están espiritualmente vivas es un profundo deseo por la palabra de Dios. Y eso usted lo puede leer en el capítulo 8 del versículo 1 al 4. Debemos recordar, y usted debe recordar, que hace 24 siglos toda esta gente que vivía en los tiempos de Nehemías no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. No tenían copias como usted y yo podemos tener en estos tiempos. Muchas de las copias de la escritura que se tenían en ese tiempo estaban en pergaminos y se habían perdido cuando Jerusalén fue destruida. Pero el Espíritu Santo puso en el corazón de muchos guardar ciertos pergaminos, guardar pergaminos. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo a guardarlas. Y eran personas que se preocupaban para preservar la palabra de Dios. Si no hubiera sido ese el caso, Esdras no hubiera podido leer la palabra de Dios en ese momento. Fue debido a que el Espíritu de Dios inspiró a personas deseosas de mantener, de conservar la palabra del Señor. Démonos cuenta que la palabra de Dios no estaba escrita en una forma accesible a las personas. Era algo que pues no se leía continuamente. La escritura tenía que ser leída al pueblo. Pero es en este momento, en ese preciso momento, cuando ya las paredes, cuando los muros ya están levantados, es que es el momento preciso para instruir a la persona, al pueblo de Dios. Cuando ya las paredes y las puertas en su vida espiritual están levantadas, es el momento necesario para que sea instruida en la palabra del Señor, para que pueda haber una vida continua, próspera. Esdras había regresado antes que Nehemías, y él comenzó a desarrollar algo que no se había hecho por mucho tiempo. Era algo que era parte de lo que se instruía en las sinagogas, era parte de la iglesia cristiana. Y era esto, que era, ¿cómo decirles? Era tomar la escritura, un texto de la escritura, leerla y luego exponerla al pueblo. Era lo que podemos llamar en este tiempo la predicación de la palabra de Dios o la proclamación de la palabra de Dios. Los deseos de esta persona por la palabra de Dios se muestran. Vamos a ver hechos que se suscitan en el pueblo de Dios. Y los deseos que se suscitan en estas personas que se dan es que ellos prestaron atención. Es algo que debemos de poner atención a lo que se está diciendo. Porque los deseos de estas personas por la palabra de Dios se mostraron en el hecho de que prestaron atención, estaban concentrados en lo que estaba sucediendo. Estuvieron ahí 6 horas seguidas. Y podemos ver que solamente en ese tiempo, mostrando ese tiempo, ese periodo de tiempo, refleja el deseo, el profundo deseo y el hambre que tenían por la palabra de Dios. ¿Será algo que se puede decir en estos días? ¿Habrá ese deseo por la palabra de Dios? ¿Habrá ese tiempo que dediquemos para escuchar la palabra de Dios? 6 horas para ellos era bastante tiempo. Y no estaban bajo un techo. Eran 6 horas seguidas. Y parece que no era emocionante para una persona estar ante el púlpito y estar leyendo las copias que había, los pergaminos de la ley, y tener a levitas que estaban dentro de la multitud enseñándoles o diciéndoles lo que significaba lo que estaba diciendo, lo que estaba leyendo Esdras. Parecería que era confuso tener a gente, él hablar uno y luego otros explicar.
Pero la verdad es que aún dentro de estas circunstancias, siempre hay un tipo de personas que se reúnen, vamos a decir, en un nivel espiritual, con una mentalidad en la cual absorben todo. A pesar de todo, están atentas y absorben la palabra de Dios, la llevan a su corazón, la asimilan, la deleitan, se deleitan en ella. Yo creo que muchos hemos estado en reuniones en las que la proclamación, la predicación de la palabra de Dios para muchos no ha sido interesante. Y es fácil alejarse de esas reuniones y luego decir, oh, pues desde ese día no creo que ha habido alguna reunión en la que Dios me haya hablado a través del mensaje. Hay personas que tienen esa circunstancia o tienen esa situación o esa experiencia. Pero déjeme decirle, cuando hay hambre por la palabra de Dios, aún la exposición más pobre de la palabra de Dios que viene con gran poder, aún lo que mucha gente puede considerar insignificante en la palabra de Dios, aunque no lo es, porque la palabra de Dios es soberana, es poderosa, pero aún así muchos lo pueden considerar así. Lo más pequeño de la palabra de Dios viene con un poder, viene con gran poder, porque eso es lo que va a marcar o va a señalar a una vida espiritual poderosa, a un poder en la vida espiritual. Y eso se manifiesta cuando venimos a la palabra de Dios con hambre. Si no la tenemos, la pedimos en oración, antes de comenzar. Señor, deme el deseo de conocer su palabra, de entender lo que estamos escuchando, o lo que me van a decir, o lo que voy a decir. Eso es una de las señales de vitalidad espiritual en la persona. Ahora, también existe otro. Y esta otra señal es la anticipación reverente que se tiene a la palabra de Dios. Una anticipación en reverencia a lo que va a escuchar. Déjeme decirle que en ese momento está reunido el pueblo, se abren los pergaminos y el pueblo de Dios se pone de pie. Esdras alaba al Señor y el pueblo se une a él en alabanza, en adoración a Dios. Los versículos 5 y 6 del capítulo 8 están indicando una actitud. Fíjese, es una actitud la cual a menudo, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, puede ser en nuestra lectura personal o cuando nos reunimos en una congregación, cuando vamos a escuchar las escrituras, la actitud que nosotros tomemos, la actitud con la cual nosotros nos acerquemos, va a determinar lo que vamos a recibir de ella. La actitud que usted tenga ante la palabra de Dios, ante lo que va a escuchar o lo que usted va a leer, va a determinar lo que usted va a recibir del Señor. Porque la verdad, una de las maneras de acercarse a las escrituras es comenzar con reverencia, una oración reverente, con humildad, reflexionar, alabar a Dios por lo que Él es. Por lo que Él es, su santidad divina, merece todo el respeto, todo el honor, toda la gloria. Y tenemos que ser reverentes cuando venimos a Él. Es pedirle a Dios por anticipado que nos hable cuando nosotros vamos a abrir la escritura, cuando nosotros vamos a escuchar el mensaje de un ministro, sea de esta denominación o de la otra, porque para Dios no hay diferencia. Es un solo cuerpo. La verdad es que no es solamente llegar y sentarnos y abrir la palabra de Dios donde quiera que sea, o donde a uno tiene el deseo de decir, aquí la voy a abrir y aquí me va. No es así. Es pedirle a Dios con reverencia que le dé el entendimiento dónde puede usted leer, dónde puede comenzar en un orden. Y la verdad es que es un tremendo ejemplo, un ejemplo grande que tenemos cuando adoramos en unidad, cuando nos unimos no por obligación o deber, pero con un anticipado sentido de reverencia,
de adoración, de alabanza, reconociendo que Dios nos va a hablar por medio de la Escritura, por medio del ministro. Viene a mi mente ejemplos. En el mundo hay gente que va a los shows de los artistas y van con una anticipación, esperando recibir esa música y poder disfrutar de ese tiempo. La iglesia de Dios, tenemos que acercarnos con reverencia, con una anticipación reverente que vamos a recibir de Dios, del Creador del cielo y de la tierra, el que nos ha dado la vida, con una reverencia cercanos a Él y esperar que lo que Él nos va a dar es lo que nosotros necesitamos, lo que nuestra vida, nuestra alma necesita. Tenemos que adorarlo a Él por lo que Él es. A otra señal de vitalidad espiritual en estas puertas donde estaba la fuente de las aguas fue entender la palabra de Dios. Miren, había levitas que estaban dentro de la multitud, presentes en la multitud, que leían la palabra de Dios, que cuando se leía la palabra de Dios, ellos aclaraban y le daban el significado que el Señor quería darle al pueblo, para que esta gente pudiera entender lo que se estaba leyendo o lo que se estaba diciendo. Pero usted podrá decir, ¿por qué lo hacían de esta manera? Bueno, probablemente hay dos razones, quizás haya más, pero dos razones que podemos ver nosotros es esta. La gente que había regresado a Jerusalén ya no hablaban hebreo, porque acuérdense que era mucha gente que había estado exiliada por muchos años en Babilonia. Otra razón puede ser de que los levitas, mientras se leía la palabra de Dios, la enseñaban a una manera de como un estudio, como dar un estudio a las personas. Y la verdad es que Dios pone maestros en el cuerpo de Cristo para que podamos entender la palabra. Muchas veces, o muchos de nosotros, hemos tenido momentos cuando hemos leído cierta porción de la Escritura y no la podemos entender. O hay veces dicen algo y no logramos comprender lo que se está diciendo. Y para eso tenemos ejemplos en la Escritura. Mire, uno de ellos lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8, de los versículos del 26 al 40. Y para sintetizar lo que están diciendo estos versículos, hablan sobre un etíope eunuco que regresaba de Jerusalén y venía leyendo la Escritura en el carro en que se transportaba y no la entendía. Y Felipe, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, se acerca a él y le pregunta si entiende lo que va leyendo. Y este hombre le responde, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Puede haber momentos en que el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad de comprender ciertas porciones de la Escritura. En un sentido personal, pueda que el Señor le quiera hablar a usted en cierto momento, en cierta determinada Escritura, y quiera que usted entienda, y se lo va a dar. Dios le va a dar ese entendimiento. Y ahora, todos hemos tenido un encuentro con la palabra de Dios. Todos, en determinado momento, hemos sentido que Dios nos está hablando. Tal vez hemos leído la Escritura muchas veces y no la hemos comprendido, pero en determinado momento Dios nos habla y nos detiene y nos abre el entendimiento para poder comprender qué es lo que está diciendo Dios. Es ese momento cuando leemos y Jesucristo se hace real, cuando Dios se hace real en nuestra vida. Y es ese momento en el cual cada uno de nosotros responde con alegría. Responde con alegría a esa palabra que en un momento no la entendíamos, pero que se ha hecho real en nuestro corazón, en nuestra vida. Es algo que podemos disfrutar y decir, gracias Señor, que hemos podido entender. Es algo maravilloso cuando podemos entender lo que Dios, cuando Dios nos detiene en determinada escritura, pasaje de la Escritura. Bueno, hay otra señal
de una persona viva espiritualmente, y esa es responder desde lo profundo del corazón. Miren, los versículos del 9 al 12, en ellos Esdras le está hablando a la gente, y esta gente, toda la multitud, están escuchando la palabra de Dios. Y es en ese momento cuando comienzan a llorar. Y su llanto es inconsolable. ¿Por qué? ¿Por qué responden de esa manera? Bueno, la verdad es que no sabemos la porción de la escritura que se estaba leyendo en ese momento, en ese determinado momento. No sabemos si el Esdras estaba leyendo porciones del libro de Levíticos o del libro de Deuteronomio. Pero cualquiera sea, ellos tratan, estas porciones de la escritura tratan con el castigo que Dios traería al pueblo a causa de la desobediencia. Entonces, si se trata sobre eso, podemos entender por qué lloraban, podemos entender su llanto, porque probablemente se sentían sensiblemente abrumados, acongojados de su responsabilidad, que habían fracasado, habían fallado ante Dios. Y todo el número de gente que había regresado de Babilonia era menos de la que había sido exiliada. Y probablemente eso les había pegado en su corazón. La influencia que tenían ya no era la que tenía el Israel antes del exilio. Este llanto era una indicación de que querían una relación o tenían una relación sensible hacia Dios. Eso va en contraste con un corazón duro que usted puede verlo en estos días. Un corazón que no quiere acercarse, que no acepta que Dios está ahí para darle la mano y que quieren basarse en sus propias fortalezas, en sus propias fuerzas, ignorando y dejando a Dios a un lado. La palabra de Dios les había hablado a su corazón, les había hablado sobre el pecado y la responsabilidad que habían tenido, que tenían. No era el momento para echarle la culpa a nadie. No podían culpar a nadie. Porque la verdad, es fácil echarle la culpa a alguien por lo que estamos pasando, por nuestra situación, por nuestra condición. Es fácil culpar a otro. Pero la verdad es que nunca tendremos un arrepentimiento genuino si tratamos de culpar a otras personas. Tenemos que reconocer nuestras faltas, los errores que tenemos y no culpar a los demás. La paga del pecado es muerte, dice el Señor, pero vida eterna en Cristo Jesús es el regalo de Dios. Nehemías y Esdras hacen algo extraño. Podría decir, mucha gente podría parecerle extraño, porque en medio de ese llanto que la gente tenía, ellos les dicen algo, puede decir, algo diferente, ¿no? Pero ellos les dicen y les prohíben que lloren, que dejen de llorar, y les dicen que es mejor que se alegren. Se imagina, están pensando o meditando o, ¿cómo decirle? Sintiéndose mal por lo que habían cometido, por el fracaso, por el pecado, la desobediencia ante Dios. Y están en ese momento y que les digan, dejen de llorar. No es tiempo para llorar. Pero es probable que Nehemías y Esdras le están hablando sobre el libro de Levíticos, en el capítulo 23, específicamente, que da el calendario de las fiestas que forman parte de la experiencia de cada año en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Y déjenme decirle que habían siete fiestas cada año. Y el primer día del séptimo mes, porque en este es el momento, el séptimo mes en el que están, ocurría la fiesta de las trompetas. Y esta era una asamblea solemne, era una reunión solemne, y no tenía que haber lamentos en ese día. Porque esta fiesta marcaba el gran séptimo mes, que incluso estaba ahí el día de la expiación, y la fiesta de las cabañas o fiesta de los tabernáculos. Era un mes de regocijo, era un mes en el cual la cosecha estaba en marcha. Era una conmemoración de lo que Dios se había hecho cuando el pueblo salió de Egipto.
el día de la expiación, o sea, el día en el cual se hacía sacrificio por el pecado o se pagaba por los pecados, era el único día en el cual se podía llorar. Pues era un día en el cual uno de corazón tenía que rendirse al Señor, pedirle perdón por lo que había ocurrido. Pero el resto del mes, de este mes, era para regocijarse, era para tener gozo. Ellos les dijeron, no llores, ve y disfruta de la comida y la bebida, no te aflijas, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Usted lo puede leer en Nehemías 8, versículo 10. Era una palabra de poder, una palabra de exhortación, de aliento. Era una palabra para que se levantaran el ánimo. Pero, ¿cuál era la idea que había tras de este versículo? Y la idea era que el pueblo, en su llanto, en esa congoja que tenían, se concentraban en sus propios fracasos y defectos. Pero, ¿cómo podemos tener el gozo del Señor cuando todo lo que vemos en nuestra vida es un miserable fracaso? Y usted se puede preguntar, pues, ¿cómo podemos regocijarnos? ¿Cómo podemos entrar en el gozo del Señor? Si nosotros permanecemos en esa condición, nunca vamos a entrar en el gozo del Señor. Cuando usted permanece todo el tiempo quejándose o recordándose el fracaso o su adolescencia o lo que cometió en el pasado malo y que vuelve a su vida, no lo va a dejar de entrar al gozo del Señor. Entonces usted me va a preguntar, usted me puede decir, ¿cómo encontramos nuestro lugar de refugio y fortaleza? Bueno, de seguro no la vamos a encontrar si permanecemos en nuestras tristezas, en nuestros propios fracasos. No lo vamos a encontrar ahí. Tenemos que encontrarlo cuando venimos al gozo del Señor, cuando nos encontramos a ellos. Y déjenme darles un ejemplo. Mire, en Juan capítulo 20, versículo 20, los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Pero ¿qué ocurre en ese momento? El Señor días antes había sido crucificado. Y todos estaban tristes porque el Señor había fallecido, había muerto en la cruz. Y se les había olvidado lo que el Señor les había hablado. Entonces ellos estaban en el aposento alto, tristes, compungidos, porque su Señor no estaba con ellos. Pero cuando vieron al Señor, se regocijaron, se alegraron, hubo alegría. Momentos antes habían estado tristes, escondidos, deprimidos. Y Jesús entra majestuosamente en ese cuarto y se presenta ante ellos. Todo cambió, hubo regocijo, alegría, gozo, todo cambió. Por eso es que Pablo le dice a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y yo, hermano, amigo, hermana, usted que me escucha, yo sé que la situación es difícil, pero yo le digo, regocíjese en el Señor, siempre, regocíjese. No permanezca en la condición triste, en el problema o en el fracaso. Regocíjese en el Señor. El Señor es nuestra fortaleza. Imagínense, Pablo está diciéndole a los filipenses, regocíjese en el Señor. ¿Por qué está escribiendo Pablo esto? En el momento en que Pablo escribe esto, él lo está haciendo desde una celda. Ahora puede imaginarse, desde una prisión. Está diciendo, regocíjense, alégrese en el Señor. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo ahí? Bueno, Pablo simplemente está entrando en el cuarto donde está el Cristo resucitado, donde está el Cristo vivo, donde Cristo está allí, en la presencia, Él está en la presencia del Señor, está regocijándose porque para Él Cristo es una ganancia, es lo mejor, es lo que Él espera. Entonces Él está viendo que su fin está cerca y está acercándose a la presencia del Señor. Para Él es un regocijo y quiere que nosotros nos regocijemos en la presencia del Señor, que nuestra vida está en Él, en Cristo.
Es un momento sombrío el que vivimos ahora. Es terrible, tremendo. Una pandemia, un coronavirus, una pandemia que no está sucediendo en este país solamente, es mundialmente. Problemas en el gobierno, situaciones entre senadores y congresistas, manifestaciones, que a uno no le gusta esto, que a otro no le gusta esto, que protestan por esto, protestan por lo otro, disturbios, personas que se aprovechan de estas manifestaciones para hacer disturbios, para destrozar negocios, para hacer pues todo lo indebido. Algo que no deben de hacerse, no se debe tomar esa condición. Los negocios están cerrando. Mucha gente está perdiendo sus empleos o ha perdido sus empleos. Y la mayoría se pregunta si la economía va a colapsar o qué va a pasar con la economía. ¿Estaremos seguros de aquí a un año, un mes o qué sé yo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La gente se pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Pues la verdad es que en lugar de entrar en la tristeza del tiempo, de la época, de lo que está sucediendo ahora, de lo que nos rodea, hay que entrar en la alegría de nuestro Señor. Hay que reposar en el Señor, hay que gozarnos en la presencia, hay que meditar en la palabra, hay que deleitarnos en el gozo, hay que meditar en lo que Dios nos está diciendo ahora, qué es lo que nos está hablando ahora. Es una situación difícil, yo lo entiendo, pero en Cristo somos más que vencedores. Hay que entrar en ese cuarto donde los discípulos estaban gozándose con la presencia del Señor, donde Pablo está gozándose en el Jesús resucitado, en el Dios vivo, el Dios que nos está dando la esperanza de tener una vida eterna. Regocíjese, hermano, hermana, amigo, regocíjese. La fuente de nuestra alegría no debe radicar en lo que tenemos o no tenemos en el banco. Esa no es la fuente. Y yo espero que esa no sea su esperanza, que esa no sea su fuente de esperar que si tiene o no tiene. La máxima fuente de gozo y alegría es en el conocimiento de que estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Cristo, poder de vida. En Cristo somos más que vencedores. No es lo que sucede en el mundo. Sí, hay problemas, pero en Cristo tenemos la victoria. En Cristo nuestros pecados son perdonados. En Cristo somos personas eternas. Tenemos un destino eterno. Jesucristo dijo, donde yo voy a prepararos una mansión para que donde yo esté, también ustedes estén conmigo. Dios ha preparado, está preparando y ha preparado mansión para usted y para mí. Somos el pueblo de Dios y nos ha dado las riquezas de la personalidad de Dios para que vivamos nuestra vida en Él. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, es su fortaleza, hermano, amigo, hermana. El gozo del Señor es su fortaleza. Cuando nosotros estemos cuando esta habitación en nuestra vida, vamos a decir, la vida que estamos ocupando en este mundo actual, cuando esto se esté volviendo apretado, que hay pesimismo, desesperación, tristeza, salgamos de ese cuarto, sálgase de ese cuarto, sálgase de esa habitación en el Espíritu y entre en la habitación donde los santos, los ángeles danzan, alaban y glorifican al Dios eterno, al gran yo soy, Elohim, donde Jesucristo está, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a quien damos la honra y la gloria. Oh, bendito Santo Espíritu que nos enseña y nos muestra. Gracias, Señor, gracias, gracias. Hay otra señal y es la obediencia a la palabra. Es el último sello de aquellos que distingue a las personas espiritualmente vivas de aquellas que no lo están. Y déjeme decirle que hay muchas ideas nuevas que pasan por nuestra mente cada día. Cada día hay un sinfín de ideas que pasan continuamente, que hacen que todas estas ideas que estén atravesando
hacen que la fuerza, el poder de las verdades importantes se puedan olvidar. Tantos problemas que la palabra de Dios ya no la vamos tomando. Eso es lo que sucedió en el pueblo de Israel, en el antiguo Israel. Se olvidaron de la palabra de Dios. No habían celebrado las fiestas de las cabañas, de los tabernáculos. Y esta era la última fiesta en el año, en el calendario anual del calendario judío. Era un tiempo en el cual la gente tenía que construir cabañas y enramadas. Debían de vivir en ellas por 7 días, durante una semana. Incluso habían disposiciones en las cuales ellas tenían que hacer en el techo, tenían que dejar una abertura para poder ver el espacio, las estrellas en la noche, para que eso pudiera recordarle al pueblo de Dios lo que habían pasado en el desierto, que habían pasado por el desierto por tantos años, y del hecho de que Dios los había sacado del exilio, de la esclavitud, y los había traído a la tierra prometida, a Canaán. ¿Se puede imaginar la alegría que sintieron cuando cumplieron esta fiesta? El Señor sabía lo que este tipo de celebración haría a su pueblo, en lo que se refiere a recordar el éxodo y la alegría que vendría de la participación familiar, porque se hacía en familia, ese gozo de participar en grupo. Por eso, hermanos, es necesario que en las iglesias reunirnos, porque en familia podemos gozarnos en el Señor, podemos tener más fuerza, más consuelo, más fortaleza, saber que Dios está ahí presente. Y no quiero decir de que no está cuando usted está hablando con Él en su habitación solo. Sí, Dios está allí, pero hay un gozo extraordinario cuando se hace en unión, cuando está la iglesia unida. Este pueblo de Israel no había mantenido esa fiesta por completo, de vez en cuando. Y no lo habían hecho de la manera en que lo hicieron en Nehemías. Habían pasado quizás de 800 a 1000 años. Pero déjenme decirles, el resultado de la obediencia a la palabra de Dios fue profundo. El efecto que hubo fue profundo. Liberó un espíritu de tremenda alegría cuando escucharon la palabra y respetaron la celebración y la guardaron. Puede imaginarse cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando Dios se revela y se hace real en su vida, cuando lo detiene en la parte de la escritura que Él quiere que usted vea. Cuando usted obedece a la escritura, lee, hay un gozo, una alegría. Se libera ese espíritu de alegría. Debemos de mantenernos en unión. Debemos mantenernos leyendo su palabra, escuchando, tratando de asimilar, pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para comprender su palabra. Mire, Santiago, en el capítulo 1, del 22 al 24, nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Todos nos miramos en un espejo todos los días, ¿cierto? Usted y yo nos miramos, yo todos los días me le veo. ¿Qué es lo que primero que vemos? ¿Qué es lo que vemos primero en el espejo? Bueno, sin duda es el rostro. Y el rostro tiene que ser transformado antes de salir a la calle. Porque la verdad, sería ridículo si miramos al espejo y no hacemos lo apropiado, como por ejemplo lavarnos la cara, maquillarnos, en este caso nuestras hermanas o nuestras amigas, ¿ah? Maquillarse la cara, peinarse el cabello, porque el resultado de mirarse en el espejo es la transformación que vamos a tener. Vamos a cambiar, no vamos a salir despeinados, ¿no? Bueno, Santiago lo que le está diciendo, dice que la persona que mira la perfecta ley de la libertad, la palabra de Dios, cuando la mira
se transforma uno. Cuando la lee, se transforma, y no porque uno quiera, es porque el Espíritu de Dios lo transforma, lo hace cambiar, lo hace modificarse, cambiar, meditar, renovar su pensamiento. Nosotros queremos vernos lo mejor posible y por eso nos miramos en el espejo. Ahora, yo los invito y les digo, si usted se quiere ver mejor para el Señor, si usted quiere lucir lo mejor para el Señor, debemos de mirarnos en el espejo de su palabra, de la palabra de Dios. Ella nos dice cómo debemos alinear nuestra vida. Su palabra nos ayuda a cumplirla. Incluso nos asegura que somos hijos de Dios, aun cuando tenemos momentos de fracaso, cuando caemos o cuando nos tropezamos. Dios nos levanta. Dice el Señor que no ha habido justo que esté mendigando pan o justo desamparado. Siempre Dios está al tanto de levantarlo a uno. No importa cuando uno reconoce, Señor, heme aquí. Él lo levanta, lo restituye. Continúa adelante. Déjeme decirle, ya para terminar, que las marcas de una vitalidad espiritual, de una vida espiritual poderosa, son estas 5 cosas. Debe de existir un profundo deseo por Dios. Debemos de tener un deseo por el Señor, por Jesucristo, por su Espíritu Santo. Debemos tener una reverencia anticipada, ser reverentes antes de leer su palabra, antes de escuchar su palabra, ser reverentes. Debemos de tratar una comprensión, debemos de comprender la palabra de Dios. Si no la tenemos, pedirle al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que nos ayude a comprender lo que se va a leer, lo que se va a entender. Debe de haber una respuesta de un corazón en obediencia a la palabra de Dios. Debemos ser obedientes. Esto que hemos visto ahora, hermanos, amigos, hermanas, amigas, es lo que representa las puertas de las aguas en este libro de Nehemías. Representó para la gente un lugar donde se encontró con Dios, se volvió a reencontrar con Dios y experimentó una alegría enorme, un gozo de estar ante la presencia de Dios, que Dios le esté hablando. Yo espero que ante la presencia del Señor usted sienta un gozo, una alegría, un regocijo, una paz, la paz que sobrepasa el entendimiento humano. No es la paz que da el mundo, es la paz que da Dios, que guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Hermano, si usted está retirado, hermana, si usted está retirada, amigo, si usted no tiene, nos está escuchando, y déjeme decirle que no es por casualidad. Tal vez era el momento para usted que usted escuchara algo, un mensaje, lo que el Señor quiere decirle a usted, o amiga, si usted quiere acercarse al Señor, si usted nunca ha entregado su vida, si usted nunca ha tenido una relación con el Señor, si usted nunca ha tenido gozo o alegría, el gozo que el Señor da, si usted en su vida, en su alma, no ha tenido una fortaleza, un consuelo, déjeme decirle que usted puede tenerlo ahora. Cristo se lo ofrece. Cristo es la puerta. Dice que Él tiene ovejas que oyen su voz y le conocen su voz. Cristo es el pan de vida. Jesucristo es el agua de vida, el que nos da la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para llegar al Padre más que solo a través de Jesucristo. Yo, hermano, amigo, amiga, si usted quiere recibir a Jesucristo, yo lo invito a que lo haga ahora, esta mañana, sencillamente, ahí donde usted está. Abra su corazón, sea reverente ante el Señor, humildemente, ríndase y puede orar conmigo, o puede hacerlo en sus propias palabras, ahí donde usted está. Puede hacerlo de esta manera o como usted sienta, pero tiene que salir del corazón, de adentro, de lo profundo, de un deseo de acercarse al Señor. Puede decirle de esta manera: Señor,
Reconozco que soy pecador, que lo he ofendido, he pecado contra usted. Le pido perdón, le pido que limpie mi vida. Le ruego que entre a mi vida, que venga a mi vida y haga de mí una nueva persona. Que lo viejo quede atrás y lo nuevo comience hacia adelante. Que lo que usted comienza en mí, lo termine. Yo lo recibo como mi Señor y Salvador. Inscriba mi nombre en el libro de la vida. Yo le doy gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre Eterno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y yo oro en el nombre de Jesús. Amén. Pero hermanos, amigos, gracias. Gracias nuevamente por permitirnos llegar hasta ustedes por este medio. Yo quiero que terminemos esto con una oración. Y les pido también que ahí donde están ustedes, oren conmigo lo que ustedes sienten en su corazón. Pero podamos orar de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor. Bendecimos su nombre. Gracias por este tiempo que nos ha concedido, Señor. Por el privilegio de escuchar la palabra que usted nos está dando, este mensaje que usted nos ha dado. Que pueda llegar a nuestro corazón, Señor, y pueda convencernos del error o del acierto que tenemos, Señor. Padre, pero sea usted el que nos corrige o el que nos instruye. Puede ser, Señor, le pedimos que sea usted el que guíe nuestros pasos de ahora en adelante, Señor. Que ese gozo que usted nos promete, Señor, que usted nos da, lo podamos recibir. Podamos, Señor, deleitarnos, Señor, en su presencia, Padre. Que haya un deseo profundo por su palabra, Señor. Que podamos conocerla, entenderla, asimilarla, deleitarla, Señor. Podamos, Señor, tener ese deseo de acercarnos a usted, de conocerlos realmente, Señor. Que usted se haga real en nuestra vida, Señor. Que tengamos una reverencia hacia usted, Señor, en todos los momentos en que podamos tener, Señor. Ya sea escuchando un mensaje o leyendo, Señor, su palabra, su divina palabra, Señor. Una reverencia, una adoración, que tengamos alabanza, Señor. Gozo, Señor, para usted, Dios mío. Que podamos entender su palabra. Si en un caso no llegáramos a entender, le pedimos, oh Dios, Espíritu Santo, nos dé el entendimiento para comprender su palabra. Señor, oh Dios, que nuestro corazón sepa responder desde lo profundo, Señor, de nuestro ser. Y obedezcamos su palabra, Señor. Ahora, Señor, le pedimos, Señor, en estos tiempos una bendición, que le pedimos sabiduría para el presidente y el vicepresidente de esta nación, Señor. En estos tiempos difíciles, Señor, que sepa, Señor, guiar a la nación. Por los senadores y congresistas, Señor, que puedan ponerse de acuerdo, Señor. Pero sobre todo, Padre, que su palabra esté sobre ellos y que ellos puedan basarse en su palabra, Dios mío. Le pedimos por el gobernador de este estado y de los demás estados de la nación, Padre, que tenga sabiduría para dirigir la nación, Padre. Que pueda buscar de usted, Señor, humildemente. Que reconozca que necesita de usted, Dios mío. Así como el alcalde y los demás líderes de esta nación, de esta ciudad, Señor. Que haya sabiduría. Que busquen de usted la sabiduría que viene del cielo y no del hombre, Padre. Oh, Dios del cielo, le pido que los bendiga, Señor. Les suministre la sabiduría necesaria. También le pido que bendiga a aquellos médicos, aquellos doctores, aquellas enfermeras, Señor, aquellos bomberos que están, Señor, siempre en la línea, Señor, sea luchando contra esta pandemia o luchando contra los incendios, Señor, los proteja, los libre del mal, que así como salen de sus hogares puedan regresar con bien a ellos, Señor, a sus familias, Padre. Padre, por aquellos que están sufriendo una enfermedad, sean restituidas su salud, Señor. Por aquellos que han sido contagiados de este virus, Señor, puedan salir adelante, ser levantados, Señor, sanos, en el nombre de Jesús, Padre. Se lo pedimos, oh Dios del cielo. Padre, le pedimos por todos aquellos que están, Señor, sedientos de esa hambre, de esa sed de justicia, de esa palabra que necesitan, Señor, de un consuelo. Padre, suministre, Señor, Espíritu Santo se mueva sobre ellos, Padre. Le pedimos por aquellos, oh Dios del cielo, que están alejados, puedan acercarse ahora. Que este tiempo sea un tiempo para que ellos puedan acercarse y reconocer que hay un Dios en los cielos que mira. Un Dios que está atento para asistirlos, para llevarnos
para llevarnos a esa tierra prometida, Señor. A esa Canaán celestial, Padre. A esa ciudad, Señor, hermosa y divina que usted tiene preparado, Señor. Padre, yo le pido por aquellos, Señor, que están en drogas, Padre, que también ellos puedan salir de esa. Por aquellos que están haciendo cosas indebidas, Señor, en contra de su palabra, Señor, que se arrepientan, Señor. Que usted, Señor, es un Dios que ama, un Dios que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien damos la honra y la gloria. Señor, le doy gracias en este tiempo. Reciba la honra, la gloria, la alabanza, Señor. Digno es usted de recibirla, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En su nombre, Señor Jesús, oro esta tarde, esta mañana, Señor. Y le doy gracias. Que el resto de la semana, Señor, sea un gozo en su presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Que tengan un resto del día placentero. Y no se olviden, Cristo los ama, nosotros también. Que Dios los bendiga, en el nombre de Jesús. Amén.